Creemos que el tema de fondo no era el prohibir la publicidad estatal en los medios de prensa o en los medios de comunicación, sino el debate sobre la democratización de los medios de comunicación en el país. Es muy importante, por ejemplo, que debatamos cómo fortalecemos el Instituto Nacional de Radio y Televisión, cómo hacemos para promover y fortalecer la radio y televisión comunitaria. Y cuando los campesinos protestan, le meten bala. ¿Y qué dicen esos medios de comunicación? Bien muerto estaba. Porque no se puede vender como libertad de expresión y como libertad de información aquello que no es sino los medios que terminan siendo la propaganda, el marketing de malas prácticas empresariales. Ojalá, presidente, por ejemplo, prohibamos la publicidad privada en las campañas electorales. ¿Por qué ese es el origen de la corrupción? Pero sí, el debate de lo que tenemos hoy da pie a un compromiso firme para discutir qué normas necesitamos para democratizar los medios de comunicación, para fortalecer el sistema público de comunicaciones. A nombre de la bancada del Frente Amplio queremos también fijar nuestra posición sobre el tema. A nosotros nos ha extrañado y rechazamos, presidente, de que se afirme que el tema que está en tela de juicio ahorita es la libertad de expresión, el derecho de información. Porque en realidad lo que tenemos son empresas de comunicación monopolizadas por un grupo de poder económico vinculado a las empresas que acá consiguen sus leyes cuando quieren y cuando no quieren, golpean al Congreso. Y en ese sentido, presidente, siendo conscientes desde la bancada del Frente Amplio que nuestra democracia es débil, que nuestras instituciones son débiles, nosotros no podemos hablar de que tenemos en una democracia débil, sin embargo, medios de comunicación que garantizan la libertad de información, la libertad de expresión. Lo vemos, presidente, y además lo sufrimos como organización política. Cuando los campesinos, los comuneros de Apurímac y de Cusco ven que de pronto con un ITS el Ministerio de Energía y Minas viola la ley y permite que se modifique la ley de las Bambas y de pronto un mineroducto se convierte en una mega carretera que los rellena de polvo, habiendo violado la norma el Ministerio de Energía y Minas, porque el ITS no está hecho para modificar un EIA. Y cuando los campesinos protestan, le meten bala. ¿Y qué dicen esos medios de comunicación? Bien muerto estaba. Ese enemigo de la inversión, ese ecoterrorista, ese salvaje opuesto a la opresión. Y cuando uno mira, oh casualidad, ¿quién es el anunciante de páginas enteras o de publireportajes en esos medios que señalan que garantizan la libertad de expresión, el derecho de información? No, presidente. En la bancada del Frente Amplio creemos que el tema de fondo no era el prohibir la publicidad estatal en los medios de prensa o en los medios de comunicación, sino el debate sobre la democratización de los medios de comunicación en el país. Porque no se puede vender como libertad de expresión y como libertad de información aquello que no es sino los medios que terminan siendo la propaganda, el marketing de malas prácticas empresariales. Y en ese sentido, presidente, ¿qué igualdad, qué oportunidad hay a que los sectores más pobres de este país puedan expresarse y pronunciarse allí? ¿Cuánto cuesta pagar una página? Y claro, frente a eso, lo que tenemos, y lo podemos probar, presidente, aquí ocurrió en el Congreso, cuando se han promulgado leyes en las que hay estudios que muestran cómo la campaña comienza en medios de comunicación. De pronto resulta que el que tiene razón
es condenado y ajusticiado en las primeras páginas. Si alguna autoridad se atreve a querer dar una norma justa que no les gusta, que afecta a sus bolsillos, lo ablandan con titulares. Y salen los opinólogos, por ejemplo, en este momento hay quienes han salido a lanzarse contra la ley de cabeceras de cuencas diciendo, ¿no?, que esa ley no la leyó el Ejecutivo, que los de Fuerza Popular estaban dormidos, que la ley fue una sorpresa que planteó el Frente Amplio. Pero ¿quién dice ese tipo de afirmaciones que salen en primeras páginas en estos medios? Lo dicen los dueños de las empresas. Y cuando uno quiere ir, ¿no?, o cuando le invitan de vez en cuando a ir a ese medio, comienzan, por supuesto, ya vino el enemigo de la inversión, ya vino el antitodo, ya vino el que no propone nada. Señor, hable, si es que le dejan hablar. ¿Esa es la libertad de expresión que se está defendiendo? Entonces, presidente, cuando uno ve que en los principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, que es un tema que debería ser el centro de este debate, del 2011, ¿qué se señala allí? Entre otras cosas, ciertamente se está defendiendo los principios sobre la libertad de expresión. Pero ¿qué se dice allí? Y ese sí es un tema que al Frente Amplio le preocupa. Y nosotros estaremos atentos en ese sentido a si se aprueba la ley. Que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley. ¿Acaso no sabemos que alguna emisora que estaba de provincia o canal de televisión que se encontraba justamente identificada con la lucha de su pueblo, pero estaba en trámite su licencia o la renovación, cuando viene aquí o lo coimean o le cortan el permiso? ¿No sabemos que eso pasa? ¿Esa es la libertad que estamos garantizando de expresión? O, por ejemplo, presidente, lo sabemos, cuando este mismo documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala: el anuncio de publicidad debe basarse en razones de mercado. ¿Cuáles son esas razones de mercado en el Perú? El hecho de que un grupo empresarial controle el 80% de los medios impresos. ¿Así está asegurada el acceso a la libertad de mercado? No, presidente. Entonces, aquí hay un tema de fondo, que es el tema al que debiéramos ir y que esperamos que quien ha presentado la iniciativa de ley y la mayoría congresal, porque si no estos temas no se pueden discutir, es que realmente vayamos a un debate en profundidad sobre qué implica para una débil democracia tener un débil sistema de libertad de expresión y de libertad de información. Y que sobre esa base nos atrevamos, presidente, a ir a un debate nacional y a una discusión en serio, que haya un pleno dedicado completamente a la democratización de la libertad de expresión, del derecho a información. Y que nos tomemos el tiempo para tener, por un lado, las medidas, las normas legales que permitan, presidente, combatir, por ejemplo, la concentración monopólica de los medios de comunicación. Porque claro, ahora ellos se quejan porque están la mamadera del Estado. Pero ¿cómo no se quejan cuando hace más de 5 años varios de los mismos periodistas que ahora ven en esta iniciativa legislativa disque una amenaza a la libertad de expresión, hay jueces que no sentencian? ¿Cómo permitimos la concentración de medios? Y en ese sentido, presidente, para nosotros es muy importante, por ejemplo, que debatamos cómo fortalecemos el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que es muy importante hacerlo para que no sea el mandadero del gobierno de turno, sino que, como pueda ser en una democracia y en una república que funciona,
un medio del Estado, es decir, de todos los peruanos y peruanas. ¿Cómo hacemos para promover y fortalecer la radio y televisión comunitaria? Minuto adicional. Continúe. Todavía culmine, por favor. ¿Cómo hacemos, presidente, para establecer esos equilibrios? No es solamente con una medida que esperamos, y hay que estar vigilantes, pueda ser una medida arbitraria. ¿Cómo hacemos para establecer los equilibrios? Y ese es un tema fundamental, presidente, y eso no se está discutiendo. Evidentemente, desde el Frente Amplio tenemos la preocupación porque la mayoría parlamentaria, que ha tenido una relación sumamente complicada, en algunos casos delincuencial, con los medios de comunicación, uno dice, bueno, ahora se están preocupando por el tema de que los medios de comunicación no terminen financiados por el Estado para finalmente desinformar. Pero sí, el debate de lo que tenemos hoy da pie a un compromiso firme para discutir qué normas necesitamos para democratizar los medios de comunicación, para fortalecer el sistema público de comunicaciones, para que, ojalá, presidente, por ejemplo, prohibamos la publicidad privada en las campañas electorales. Porque ese es el origen de la corrupción. Y entonces, vayamos allí y no que nos vengan a decir, cuando hay campañas electorales, que los candidatos de las empresas o de su afinidad ideológica son bienvenidos a sus programas y les dan todas las facilidades. Y quienes son los opositores políticos, esos son los terroristas, esos son a los que no hay que llamarlos porque son los antisistema, y generan con ese tipo de mensajes un desbalance de poder y una actitud antidemocrática inaceptable, presidente. Y por eso, presidente, desde la bancada del Frente Amplio, el compromiso de que se pueda cuestionar la debilidad y la manipulación que hay en esta llamada libertad de expresión va a ser cuestionada, y todos los esfuerzos que apunten a un proceso de democratización y de puesta en debate del rol de los medios de comunicación para fortalecer la democracia es la bandera del Frente Amplio.